Audio Jungle. Adivina qué, ahora ya no controlaremos a un LED, sino a un motor. Te invito a analizar este circuito conmigo. Bueno, el presente circuito que tenemos en pizarra, como ustedes pueden apreciar, como objetivo final es de controlar el funcionamiento del motor. Acá tenemos el símbolo del motor eléctrico de corriente continua y si logras apreciar, por ejemplo, cerramos el interruptor y la energía eléctrica viene por acá, cruza, llega a un nodo, viene para la parte inferior también, pero vamos por la parte superior, llega a un diodo, a un nodo también y a otro nodo y llega directamente, fíjense, a la bobina del relé. Pasa esa energía y llega directamente al colector de nuestro transistor. No olvides que este transistor trabaja como interruptor. Bueno, se detiene ahí. ¿Por qué? Porque todavía no le está llegando voltaje o señal. Alguien le va a llamar señal. En realidad es un voltaje que le está llegando. Entonces, se queda pendiente ahí. La energía sigue cruzando, viene por acá y fíjense que llega al pin 30 y se queda en el relé. ¿Qué es lo que deberíamos hacer? Cerrar esto y la energía debería de cruzar y llegar el positivo directamente acá y el negativo, si te fijas, viene directamente al negativo y debería de funcionar. Entonces lo que compete ahora es controlar cómo cerramos este transistor y para ello no te olvides que debemos controlar a la base. La energía que debe controlar a esto debe llegarle a la base. Me olvidaba, te aclaro, en un anterior video expliqué un circuito similar donde se ocupaba un diodo LED, un diodo rectificador. Este diodo cumple la función de amortiguación. Pasa que cuando cerramos circuito acá y lo volvemos a abrir, en estos dos pines se genera una sobretensión, una elevación de voltaje. Y esa elevación de voltaje podría dañar al resto del circuito o en todo caso este interruptor también podría abrirse, estuviera tiqui 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 formando un circuito oscilante. Entonces, para que no ocurra eso es que se ocupa este diodo rectificador. Se me había olvidado en el anterior video, pero ahora te lo estoy aclarando. Es importante, en algunos casos sin el diodo funciona, pero de preferencia trata siempre de colocar este diodo para evitar ese problemita de oscilación y ese problemita de elevación de voltaje. Bueno, sigamos. Entonces, tenemos que controlar la alimentación de la base y eso lo vamos a hacer si te fijas y si logras analizar en este circuito de acá, ya que no sabes cómo, con un divisor de tensión. Acá está nuestro circuito divisor de tensión, tenemos R1 y R2. Acá vamos a ver que, por ejemplo, la R1 la componen estas dos resistencias, estas dos de acá. Y la R2, esta de acá, esa va a ser nuestra resistencia R2. Pero acá tenemos, si te fijas, tengo una resistencia del tipo termistor. Ya tengo una resistencia del tipo termistor. ¿Eso qué quiere decir? Que es una resistencia que cambia su valor con la temperatura. Alguno por ahí le va a decir sensor de temperatura. Ok, magnífico, es un sensor de temperatura, no vamos a discutir eso. Pero en realidad es un termistor, una resistencia que varía por la temperatura. Y en la parte inferior vamos a tener una resistencia variable. Esta resistencia variable es para ajustar también la sensibilidad. Es para ajustar la sensibilidad de cuándo se va a accionar este sensor térmico, ¿no? O esta resistencia térmica. Ahora, si te fijas, estamos trabajando bajo el principio de divisor de tensión. Entonces, con esto vamos a ajustar el nivel de sensibilidad. Si yo coloco, por ejemplo, directamente acá, esta es la patita 1, 2 y 3. No te olvides que mi potenciómetro va a tener 3 pines, ¿no? Entonces, si coloco acá, voy a tener 10K. Es una resistencia elevada. Es una resistencia elevada, por lo cual la resistencia, por ejemplo, va a venir por acá, va a venir por acá y va a llegar acá y se va a generar un voltaje acá y se va a accionar.
Ahora, si yo coloco esto, por ejemplo, en el centro, todavía no se va a accionar. No se va a accionar, no va a haber energía. Pero recuerda que solamente esto es para ajustar el nivel de sensibilidad. En realidad, la resistencia o el componente que me va a controlar a todo este circuito es este de acá. No olvides que es una resistencia, podría ser del tipo NTC. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando caliente va a bajar su resistencia. Entonces, si es del tipo NTC, va a bajar su resistencia, va a caer el ohmiaje, ¿no? Y va a pasar mayor voltaje por acá. Va a pasar mayor voltaje y vamos a tener acá un voltaje elevado. Vamos a tener, pongámosle, dependiendo del nivel de temperatura y de los ohmios, pongámosle que vamos a tener 6 voltios. Eso va a hacer que se cierre este relé y vaya al negativo, como habíamos visto en los otros circuitos, y a su vez va a haber un campo magnético acá, se cierra el interruptor, pasa la energía y viene acá a energizar al motor y el motor llega al negativo. Y con esto nuestro motor empieza a rotar, empieza a girar, ¿no? Empieza a activarse. Ahora, si esta resistencia, por ejemplo, recupera su valor, sube en ohmios, ¿qué quiere decir? Que acá voy a tener, por ejemplo, menor voltaje, ponle que va a ser 1 voltio, o tal vez menos todavía dependiendo del grado de temperatura. Pongámosle que va a bajar a 3 voltios, este interruptor no se va a cerrar con mucha fuerza, la energía que va, bueno, en realidad sí, se va a cerrar. Esto va a bajar, pongámosle 1 voltio o menos, y esta energía no se va a encender, pongámosle que se coloca a 0.5 voltios. Entonces no va a accionar a mi interruptor, mi bobina no va a generar campo magnético y la energía que iba por acá ya no va a ir y el motor va a empezar a detenerse. Eso gracias a los cambios que se presenten en este sensor de temperatura. ¿Y a cuántos grados se va a accionar? Nosotros podemos ajustar con este potenciómetro de acá. Nosotros decidimos a cuántos grados es que ya empieza a funcionar. Este circuito, alguno de ustedes me decía en clases, ¿lo puedo ocupar para controlar la ventiladora del radiador? Pues sí, sí se puede ocupar, ¿no? Es cuestión solamente de implementarlo. ¿Por qué? Porque la ventiladora también del radiador es un motor. Es un motor eléctrico con la única diferencia de que ese motor eléctrico, ¿qué es lo que tiene? Tiene hélices, ¿no? Tiene unas aspas. Es la única diferencia. Internamente es un motor. Entonces este circuito tranquilamente me sirve para accionar ese tipo de circuitos.